Hola, soy Fernando Toscano, soy técnico de operaciones del CEDEFO de Alcalá de los Garzúes y os voy a hablar de los equipos de protección individual empleados en la extinción de incendios forestales en el dispositivo Infoca. Comenzamos diciendo que el trabajador está obligado a utilizar el EPI y a cuidarlo y a colocarlo en lugares adecuados y a informar de los daños que pudiera tener. Los EPI están regulados por normativa y en este caso por el Real Decreto 1407 de 1992 y su finalidad es la protección de los riesgos que no han podido evitarse con los medios de protección colectivos. ¿Qué son los EPIs? Pues por definición, un EPI es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que pueden amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. ¿Por qué se usan estos equipos? Pues como habéis visto en la unidad anterior, los trabajos de incendios forestales entrañan una serie de riesgos que en primer lugar deben ser identificados y proceder como primera medida a eliminarlos o si no es posible a aislarlos. A partir de aquí, cuando no se hayan podido aplicar estos pasos anteriores, se toman medidas de protección colectiva y cuando aún así no sea posible eliminar los riesgos, se deben utilizar los equipos de protección individual o EPI. Aquí vemos relacionados los elementos que componen el EPI, la bota de extinción polivalente, la camisa ignífuga, el pantalón ignífugo, el casco, el protector auditivo de casco, la pantalla facial con gorguera, la mascarilla autofiltrante, las gafas de extinción, el cubrecuello ignífugo, el cubrenuca ignífugo, guantes de extinción mixtos, guantes de cuero, guantes de piel flor, chaquetón de protección para el frío, algunos EPI específicos para determinadas tareas, como el zahón anticorte y el guante de motocerrista, para uso con maquinaria ligera, y otros elementos que no forman parte del EPI, pero que igualmente es de uso obligatorio y además nos van a ayudar a protegernos de ciertos riesgos, como son la cantimplora, el botiquín, la camiseta, la linterna, el cinturón y las trinchas. Tenemos que saber que todo EPI debe tener el marcado CE de conformidad europea, que es un sello que viene a garantizar que ese equipo sea fabricado conforme a los criterios técnicos y legales de la Unión Europea. También tenemos que saber que los EPIs no se pueden modificar, no se puede realizar ningún tipo de modificación en su composición, pues porque podría afectar al nivel de protección que ofrece. Bien, ahora vamos a ver cada elemento del EPI por separado y veréis en la diapositiva características técnicas en cuanto a protección que cada EPI ofrece. Comenzamos con el calzado, la bota de extinción, que está destinado a ofrecer protección del pie y la pierna contra los riesgos derivados de la realización de tareas de extinción de incendios y de fuegos en interfase urbano-forestal. Uno de los riesgos a los que nos exponemos son pinchazos pues, por elementos punzantes que haya en el suelo, pueden ser clavos, pueden ser alambre o restos de vegetación. Para ello tiene una plantilla antiperforante de material textil, que no será metálica, entre otras cosas porque el metal suele calentarse con más facilidad que otros materiales y se calienta por radiación y por contacto con la fuente de calor. Eso puede provocar quemaduras y de ahí que la mayoría de los EPI reduzcan al mínimo la presencia de elementos metálicos en su fabricación. Como veis, la bota ofrece protección como calzado para bomberos. Aquí vemos el pictograma, que lo veremos en la etiqueta de la bota, y este código corresponde al resto de protección que ofrece. En este caso, rigidez de la puntera, resistencia al calor por contacto, aislamiento al frío, resistencia al deslizamiento mediante las suelas de agarre. Esa era la bota de extinción y tenemos también la bota de extinción polivalente, que tiene las mismas características de la bota de extinción, pero además ofrece protección contra corte por sierra de cadena, siendo la única bota que se puede utilizar para el empleo de motosierra. Es polivalente porque se puede utilizar para los trabajos de extinción y se utiliza también para los trabajos de prevención de incendios, trabajos forestales. Aquí vemos los dos pictogramas que aparecen en la etiqueta y que indican la protección que tiene. Para mantenimientos se requiere pues que es habitual que trabajemos en suelos húmedos, pues por el empleo de tendidos de manguera, en las zonas donde han descargado los medios aéreos, estén mojadas. Siempre que podamos, es
aconsejable secarla a la sombra y no al sol, porque el sol va deteriorando la piel de la bota. Pasamos a la camisa ignífuga, que es una de las dos prendas que cubren el cuerpo. En este caso son dos piezas, la camisa por un lado y el pantalón por otro. La camisa está hecha de tejido ignífugo, cubre el torso y los brazos hasta la muñeca, con cierre con velcro en el puño, y tiene cuello también con cierre de velcro igualmente, y cierra frontalmente con botones. Cumple distintas normas de protección, pues ropa de protección para bomberos, ropa de protección contra el calor y la llama. Tiene banda reflectante, como vemos, pues para aumentar la visibilidad. Las bandas reflectantes serían estas bandas de color más amarillo. El pantalón tiene las mismas características técnicas de la camisa y además tiene refuerzo en la parte delantera del muslo y en la parte baja por debajo de la rodilla, pues para evitar pinchazos y arañazos pues con la vegetación, que es donde evidentemente vamos a estar trabajando. Tiene también cierre de velcro en la parte baja de la pierna para ajustarla a la bota. Os recomiendo que se siga las indicaciones de lavado que vienen en la etiqueta de la prenda, para evitar que vaya perdiendo propiedades con los lavados. Algunas de las especificaciones pues son que no se emplee agua caliente por encima de más de 40 grados, porque va a deteriorar algunas partes de la prenda, y que no se empleen lejía o suavizante, porque igualmente va a afectar al tejido ignífugo. Pasamos al casco. El casco es de material resistente y rígido, destinado a proteger la parte superior de la cabeza y en especial la bóveda craneal. Se utiliza pues en todas aquellas labores que entrañen riesgos pues por golpes, caídas, descargas eléctricas, insolación. Está propiamente formado por lo que es el casquete. Por otro lado está el arnés, que es la pieza que lo fija a la cabeza y regulable para ajustar al tamaño de la cabeza, y el barbuquejo, que se coloca por debajo de la barbilla para evitar que se caiga. Luego tiene unos huecos en la parte superior, que son huecos de aireación, y tiene además una rejilla en esos huecos pues para evitar que entren partículas que no queramos, tipo pavesa o cualquier otro tipo de partículas. Tiene además bandas longitudinales reflectantes, visible frontal, posterior y lateralmente. El casco no solo es elemento del EPI, sino que además con ciertos accesorios sirve como base de esos accesorios. Estos accesorios deben ser compatibles con el casco y además deben tener certificado de compatibilidad. Estos accesorios pues son la fijación de linterna casco, que en este caso es esta pieza que aparece en los lados, son dos, una en cada lado del casco, la cortina cuello o cubre nuca, la gafa de extinción, la pantalla facial, el protector auditivo, la linterna y el portalinterna, que es lo que fija la linterna a la pieza de fijación en el casco. Os recomiendo respecto de esta pieza que no la tengamos fija en el casco siempre, sino que la usemos solo cuando sea necesario, porque si la fijamos siempre al casco, pues aun cuando no se esté empleando la linterna, pues podemos darle golpes con la vegetación y se puede romper, y una vez rota pues perderemos la funcionalidad de la linterna de casco. Bien, como veis aquí hay cascos de distinto color que viene a diferenciar las categorías funcionales dentro de los miembros del dispositivo Infoca. En este caso el casco blanco corresponde a los directores de extinción y mandos intermedios, el casco verde corresponde a los integrantes de la brigada de refuerzo, las bricas, el casco amarillo es de los componentes de los grupos especialistas de prevención y extinción, y el casco azul es el que utilizan los conductores y ayudantes de vehículos pesados de extinción. Vamos a ver cada uno de estos accesorios. Empezamos con las gafas ajustables de protección frente a impacto, gases y líquidos, fabricadas con materiales resistentes a las llamas y cuentan con ventilación para reducir al mínimo el empañamiento. El cubrenucas, que es una pieza que va unida al casco con cinta de velcro por el interior al arnés,
y que viene a cubrir la parte posterior de la cabeza, el cuello y opcionalmente la cara, con el fin de evitar tanto el fuego radiante como las pavesas o pequeñas partículas que pudiesen originar quemadura en esa parte del cuerpo. Es de tejido ignífugo y quedaría pues como se ve en la foto. Luego tenemos el cubrecuello. El cubrecuello es de una sola pieza y es lo que conocemos como braga y se utiliza pues, para cubrir la parte baja de la cara hasta la nariz. Es también de tejido ignífugo, como digo. Luego tenemos también los protectores auditivos. El protector auditivo es un amortiguador del ruido que hay en determinadas tareas. Cuando los niveles de ruido son altos, debemos emplearlo y las tareas que entrañan más ruido pues son el uso de maquinaria ligera, motodesbrozador y motosierra, y los desplazamientos en helicóptero, los desplazamientos helitransportados. ¿Vale? Van anclados al casco pues en unas ranuras laterales que tiene el propio casco. Bien, para el empleo de maquinaria ligera se usa también la pantalla facial y la gorguera. La pantalla facial es de malla y ofrece seguridad frente a proyecciones derivadas de las tareas forestales o relacionadas con el corte, trabajo mecánico, proyección de metales. En este caso, pues las proyecciones que generan tanto la motosierra como la motodesbrozadora. Como veis, va acoplada al casco en la parte también de los protectores auditivos. Por debajo de la pantalla tenemos la gorguera, que es una pieza de piel y que pues viene a cubrir la parte baja de la pantalla para evitar que por ahí puedan entrar también proyecciones que nos afecten a la cara. Va sujeta a la pantalla mediante corchetes. Continuamos con el EPI para protección de las vías respiratorias. Utilizamos la mascarilla autofiltrante FFP2. Está fabricada en material hipoalergénico y material filtrante de alto rendimiento y cuenta con una válvula de exhalación que reducirá la acumulación de calor y humedad en el interior. Debe proporcionar un buen ajuste facial, incluyendo la zona de la nariz, y es un EPI de un solo uso en extinción de incendios forestales. Pasamos a los guantes. Los guantes deben tener protección contra dos tipos de riesgos, los riesgos mecánicos y los riesgos térmicos. En la tabla de la diapositiva podemos ver cómo se relacionan los riesgos térmicos sobre los que debería proteger y el nivel de protección que ofrece para cada uno de esos riesgos. Los riesgos serían la inflamabilidad, el calor por contacto, el calor convectivo, el calor radiante, y el nivel de protección del 1 al 4, siendo el 1 el nivel más bajo y el 4 el nivel más alto. En cuanto a los riesgos mecánicos, pues debe ofrecer resistencia a la abrasión, al corte por cuchilla, al desgarro o a pinchazos. Y el nivel de protección del 1 al 5, igualmente, el 1 el nivel de protección más bajo, el 5 el nivel de protección más alto. Los guantes tendrán un pictograma que indicará la protección térmica y la protección mecánica. Una vez vistas las características de protección que debe tener el guante, explicamos un poco cómo es el guante de extinción. En este caso el guante de extinción mixto, que es un guante de cuero de piel flor en palma y cerradas en el dorso, curtidas ambas al cromo. Tiene forro textil en el interior de la palma y dedos de algodón acrílico de costura plana. Cuenta con refuerzos en la costura de la palma y los nudillos, y el ajuste exterior del final del manguito se hace mediante velcro. Resaltados en verde, veis los niveles de protección para riesgos mecánicos y aquí para riesgos térmicos. También se utiliza el guante de cuero. El guante de cuero se emplea, por ejemplo, para el manejo del bambi. El bambi tiene elementos de pequeño tamaño, como pueden ser mosquetones, presillas, y debe utilizarse un guante que permita un mejor manejo de estos elementos. Este guante solo ofrece protección mecánica, y aquí vemos pues, los distintos niveles de protección, como digo, mecánica. Por tanto, no se puede utilizar para labores de extinción. La chaqueta de protección frío clase 2, que es una prenda de alta visibilidad, tipo forro polar, y como dijimos al principio, hay unos EPIs que son para tareas específicas. En este caso, el zahón anticorte y los guantes para motosierristas. El zahón anticorte se utiliza para el manejo de maquinaria ligera, para evitar las proyecciones que provoca tanto la motosierra como la desbrozadora y para evitar los cortes que pudiera provocar la motosierra. Es una prenda que tiene dos piezas, el peto y las perneras, que van unidas con una cinta y queda pues como aparece en la foto. En cuanto al guante,
El guante de motosierrista, que está hecho de piel hidrófuga de cuero flor de vacuno, cuenta con una nudillera y costuras interiores planas para evitar la rozadura y ajuste exterior mediante velcro en el manguito. Ofrece solo protección mecánica, no tiene protección térmica, y la protección mecánica que ofrece la vemos aquí resaltada en los niveles relacionados con la tabla que veíamos antes. Bien, aquí tenemos una tabla que nos relaciona el tipo de EPI con las categorías funcionales dentro del dispositivo. En la primera columna vemos los EPI, todos los que hemos visto, y en la primera fila vemos las categorías funcionales. Así, por ejemplo, pues el jefe de grupo Brica debería utilizar la camisa ignífuga, el pantalón ignífugo, la bota polivalente, no utilizaría la bota de extinción, utilizaría el guante de extinción, la chaqueta de frío, la mascarilla, el casco, la gafa panorámica, el cubrenuca ignífugo, el cubrecuellos, el protector auditivo, el visor de malla de casco, la gorguera, el guante de motosierra y el zahón anticorte. Estos últimos elementos son los destinados al empleo de maquinaria ligera. Prácticamente todas las categorías del dispositivo utilizan el mismo tipo de EPI. Bien, por último, vemos otros elementos que, sin ser EPI, nos van a ayudar a protegernos de algunos riesgos. La cantimplora, pues, nos va a permitir que nos mantengamos hidratados. El botiquín tiene material para atención en caso de accidente, para una primera atención de primeros auxilios. La camiseta, que también nos permitirá estar más cómodos en los tiempos de espera. Las trinchas, que permiten equilibrar el peso del cinturón portaherramientas, el propio cinturón portaherramientas que llevará la cantimplora, el botiquín y llevará pues algún elemento más que pueda utilizar el trabajador. Y por último, la linterna para el casco. Bien, pues con esto hemos terminado la unidad de equipos de protección individual en la extinción de incendios forestales. Yo me despido, os deseo una buena campaña, que sigáis aprendiendo y que disfrutéis de vuestra profesión de bombero forestal.